Damas y caballeros y todo lo que nos pueden escuchar a través de este canal, el diálogo de los hermanos bíblicos. Aquí estamos nuevamente trayendo palabra de vida, palabra de salvación, como en todo y cada uno de los temas. La gloria sea para nuestro Señor Jesús, que a través de este medio interpretamos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como todo y cada uno de los temas que dialogamos aquí en este canal. El amor. La Biblia nos enseña cuál es el verdadero amor. La Biblia nos dice cuál es el amor verdadero. El amor que es el de Dios. Las Escrituras nos lo muestran. No simplemente el amor fraternal entre una persona y otra, que debemos de tenerlo, porque debemos demostrar no nuestro amor, sino el amor de Cristo en nuestras acciones, en nuestro vivir, en nuestro compañerismo. En todo esto debemos demostrar el amor de Él. Y las Escrituras pues nos van a hablar y nos van a declarar sobre esta palabra. Damos la bienvenida a nuestros hermanos aquí presentes, el hermano Junior y el hermano Ezequiel, con los cuales estaremos dialogando este tema, hermano. El amor. El amor, el amor de Dios es muy diferente al amor que nosotros conozcamos, porque nosotros los seres humanos tengamos un concepto muy bajo a lo que se llama la palabra de Dios. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Amén. Entonces, el amor del hombre consiste en dádiva, en hablar bonito y en cuantas cosas van en contra de la palabra de Dios. Más la Biblia lo va a decir ahora cuál es verdadero amor, la cual que verdadero amor, según la palabra, es una disciplina que Dios nos impone a nosotros para nosotros moldearnos a gusto de Dios, no a gusto de nosotros, porque ese amor respira vida eterna. Más el amor que nosotros creemos, lo que respira es muerte, y es importante nosotros conocer sobre el amor de Dios. Amén. Amén. Vamos a comenzar en Juan 3:16. Amén. Amén. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, sobre el verdadero amor, la cual ese amor trajo muerte para vida al ser humano. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo leemos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a la tiniebla que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas por la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces podamos ver, hermano, que la Biblia acaba de decir aquí, porque de tal, fíjese de qué manera Dios nos amó a nosotros, que sacrificó su Hijo unigénito. Mire el amor de Dios donde se basa. El amor se basa en sacrificio, ¿verdad? En una disciplina, en una ofrenda tan grande que Dios dio a su único Hijo, sabiendo que nosotros estábamos, como dice la Biblia en Filipenses, confinados en el pecado, ya nosotros presos en el pecado, y la Biblia dice que estábamos muertos en pecado, así como Romanos también lo dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria que Dios viene a darnos a nosotros mediante su sacrificio. Entonces, el amor de Dios consiste en un sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario para nosotros, Él darnos vida y librarnos a nosotros del pecado y de la muerte. Si usted se fija, ese es el verdadero amor, la cual nosotros hoy rechazamos, porque no conocemos ese amor que nosotros, en realidad, que Dios nos dio a nosotros.
Pero la Biblia dice en el 18, dice, el que cree en que en él cree, no es condenado. Si usted se fija, si usted cree en ese amor que Dios dio su Hijo para salvarnos a nosotros, y usted cree y le obedece a sus mandamientos, que son sus palabras, entonces Dios nos libra a nosotros de una condenación que va a venir para esta tierra. Si usted se fija que el verdadero amor nos libra a nosotros de la muerte y de una sentencia de muerte que Dios va a dar a todo el que en Él, como su palabra, no crea. Ese es el amor. Amén. 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 Pues nosotros en otra ocasión vamos a mostrar bíblicamente qué es el verdadero amor. Porque hay un conocimiento entre las personas que consideran y creen que amar a otro es dádiva, es no hacer molestar a la persona, no darle una corrección a esa persona para que no se moleste contigo, para que la iglesia no se vaya de la iglesia. No se predica del pecado porque hay que predicar del amor, porque hay que dar amor. Muchas cosas que apartan a las personas de lo que es verdadero amor y lo que verdaderamente Dios nos enseña que es amor. Lo que es el verdadero amor, como dice la Biblia, que es la verdad, porque cuando amamos a una persona debemos decirle la verdad. Amén. Pero eso viene de parte de Dios desde el inicio, donde Él nos creó por amor a nosotros y, como leyó el hermano acá, Él envió a su unigénito Hijo para que muera por nosotros, por nuestro pecado. Eso es un amor verdadero. Como vimos también el sacrificio que iba a hacer Abraham, el cual el Señor vio que iba a sacrificar a su único hijo para obedecer a los mandatos del Señor, que ese es otro punto, la obediencia. Eso es lo que nos muestra, donde mostramos que amamos de verdad a Dios. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 7, vamos a conocer quién es el amor y de dónde viene el amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una de las cosas que el Señor más nos menciona y nos mantiene alerta con eso, que es muy importante, incluso es el segundo gran mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Él en muchos versículos y capítulos nos recalca, ámense uno a otro, cuídense, protéjanse, sean columna de esa otra persona. Y siempre tiene en círculo el amor hacia el prójimo, porque Dios es amor, y a través de la Biblia conocemos que Él entregó a su Hijo para mostrarnos lo que es un verdadero amor, y nos pide ese amor que no es agradar la carne de la otra persona simplemente porque es tu amigo y tú no quieres hacerlo sentir mal y le permite que se condene por no mostrarle el verdadero amor. Ahí ese no es el amor de Dios. Y más adelante vamos a seguir aclarando punto por punto. Amén. Ese es el tema, hermano, el amor. Por el amor verdadero. La Biblia dice que no sea fingido. La Biblia dice que el amor de la palabra de Dios, ve, y ese que debemos de seguir. Dice
Romanos capítulo 5, verso 5 al 8, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, la Biblia está diciendo aquí que nosotros siendo pecadores, porque el Señor encontró una tumba cuando vino al mundo, porque la Biblia enseña, y dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Él vino, estando muerto en delito y pecado, la Biblia enseña que nos dio vida. Por amor Él dio vida. Y la Biblia nos dijo aquí, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Para qué murió por los impíos? ¿Por qué? Para que a través de su muerte, en su redención, redimir a los impíos. Por eso la Biblia nos enseña que aún muerto en delitos y pecados, dice que nos trasladó a su reino. No fue que nos llevó a un planeta, ni a la galaxia, nos trasladó al conocimiento de su palabra por el amor de Él, para enseñarnos a vivir. La Biblia dice que la palabra que yo os escribo son espíritu y son vida. Por eso nos trasladó allá en el conocimiento de la palabra, nos traslada a su reino, que es la palabra de Dios. Porque en otro tiempo la Biblia dice estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Él por su gran amor vino, nació como hombre, padeció en cuanta cosa, hasta que le dieron muerte de cruz. Por amor al que no lo conocía, para que conociésemos el amor verdadero. Y la Biblia nos enseña que nosotros debemos de devolverle ese amor que Él tuvo por nosotros. ¿Cómo? Caminando conforme a su voluntad. Transformarnos ¿de qué? De tinieblas a luz. Amén. Amén. La Biblia nos enseña a nosotros que el amor es la verdad. Cuando a usted le hablan mentira, el que le habla mentira a usted no lo quiere. ¿Por qué? Porque esas mentiras van a producir al final fruto para muerte. Pero en realidad el amor, la Biblia nos enseña que es la verdad, porque aún nosotros con la verdad, la carne no le gusta, pero la verdad es la que nos salva a nosotros, la que no nos deja tropezar, la que nos pone en realidad en el verdadero camino, la cual hoy en día hay muchos caminos que nos llevan a la perdición. Pero la palabra de Dios nos enseña aquí en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, que el amor es una disciplina para llevarnos a la salvación. Amén. Fíjese, mire, la Biblia dice aquí, Hebreos 12:5, dice, y haber olvidado ya la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Entonces dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esa parte usted la puede leer también en el libro de Job 5:17 y Proverbios 3:11 y 12. Entonces quiere dejar dicho que nosotros, el verdadero amor es la verdad, como dice 2 Tesalonicenses 2:10. Dice que por cuanto no recibieron las personas el amor de la verdad. La verdad es la palabra de Dios en la tierra, la cual la Biblia dice que ellas nos instruyen. Dice que toda la escritura, como la verdad, es inspirada por Dios. Y ellas nos instruyen a nosotros a tener la mente de la verdad. Esa verdad, la cual es una disciplina. ¿Por qué la palabra de Dios viene siendo una disciplina para nosotros? Porque nosotros vivamos un cuerpo pecaminoso
que no le gusta la verdad, sino que este cuerpo fue engendrado en la mentira absoluta, como dice David, en pecado me concibió mi madre. Amén. Entonces, al llegar la verdad a la conciencia del hombre, la cual es la luz que el Señor Jesucristo, Dios trajo por medio de su Hijo Jesús a la tierra, como leímos en Juan 3:16, es la verdad que nos lleva a nosotros a la salvación, la cual eso es una disciplina. ¿Por qué? Porque nuestros miembros indisciplinados, que lo que les gusta es todas las cosas que nos alejan de la verdad, que nos alejan de la salvación, que nos alejan de la palabra como la verdad, a él le gusta todas esas cosas, más la palabra de Dios crucifica nuestro cuerpo indisciplinado. ¿Usted ve? Nuestra vista, quita los ojos, nos da vista. La mano injusta, él pone una justa. O sea que los pies que nos llevaban a nosotros aparte donde al Señor no le gustan, entonces Él lo corrige. Entonces, en nosotros, cuando tengamos la palabra de Dios como el verdadero amor, la cual Él nos lo trajo a nosotros, para que nosotros podamos ver el camino a la salvación, esa palabra es la que crucifica nuestro cuerpo indisciplinado. Como dice Gálatas 5:24, dice que los que son de Cristo ya han crucificado su carne en sus pasiones y deseos. Entonces, esas pasiones fue que el Señor vino a anular en nuestra vida, para que su palabra abunde en nuestra conciencia. Entonces, por medio de su palabra, nosotros conocemos que Dios nos dio amor a nosotros. ¿Por qué? Porque ese amor nos impide a nosotros y nos corrige, nos disciplina, como dice aquí. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres, dice, reprendido por Él. Porque el Señor a quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios trata como a hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea que cuando usted es su hijo, la Biblia dice en en 1 Corintios 11:14, que la naturaleza nos enseña a nosotros todas las cosas. Entonces, cuando usted como padre, si tiene hijos, usted ve sus hijos que andan por un camino incorrecto, que lo pueden llevar a la droga, que lo pueden llevar a la prostitución, que lo pueden llevar a vicio, que lo pueden llevar a la violación, a matar, a hacer cuantas cosas a Dios no le agradan, ni a usted tampoco le agradan, si es que usted tiene conciencia bíblica. ¿Usted qué hace con sus hijos? Usted los disciplina. Así también es la palabra de Dios, como el amor absoluto que Dios trajo a la tierra, que ellas nos disciplinan a nosotros de cómo nosotros podemos pensar y caminar para un futuro mejor después de la muerte. Amén. Y tenemos conocimiento de que en la antigüedad el Señor nos dio como ley 10 mandamientos para que podamos vivir correctamente en esta tierra y podamos agradarle al Señor. Podamos demostrar el amor de nosotros de esa manera. Luego ahora en el nuevo pacto, Él lo encierra en dos mandamientos que son los más grandes. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Porque cuando nosotros cumplimos el primer mandamiento, que amamos a Dios sobre todas las cosas, automáticamente cumplimos el segundo. Y automáticamente el segundo el primero. Porque cuando nosotros ponemos a Dios por primero encima de los padres, de los hermanos, de los hijos, de los bienes materiales, aprendemos a amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y en el 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, vamos a ver ahora el porqué cuando amamos a nuestro prójimo, amamos a Dios sobre todas las cosas. En el 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Cuando nosotros nos amamos nosotros mismos, cumplimos, como mencionado ahorita, los demás mandamientos. No tenemos envidia, no codiciamos a la mujer de nuestro prójimo, y todos se encierran ahí en esos mismos renglones. Porque el verdadero amor es ese que tú no te pones por primero, sino pones al otro por primero, para poder cumplir los mandamientos del Señor. Amén. La Biblia, el tema es el amor. La Biblia nos va a seguir detallando ahora mismo. Y el Señor nos dice y nos muestra cuál es el verdadero amor en su palabra. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al verso 3. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces la Biblia nos va a decir ahora cuál es el perfecto amor. Dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, cuando usted no guarda los mandamientos de Dios, entonces usted no tiene el amor de Dios, lo que la Biblia quiere decir. No tiene el amor. Voy a repetir el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Porque eso fue lo que él estableció. Y si la Biblia dice verde, es verde. Si la Biblia dice gris, es gris. Anda usted descalzo, con corbata, con saco. Pero si es la palabra de Dios que lo dice, a eso tenemos que hacerle caso. Ver, lo dice claro, pues este es el amor a Dios. Entonces, yo amo a Dios, pero entonces Dios me exige en su mandamiento que yo me tengo que comportar de esta manera, tengo que hablar de esta manera, tengo que caminar de esta manera, tengo que enseñar de esta manera, tengo que doctrinar de esta manera. Porque es el amor de Dios que vamos a presentarnos, es nuestro. No de En nosotros se tiene que ver el de Él. Amén. Porque nosotros somos muy insípidos, muy enanos, muy insignificantes para con nada. Pero haciendo la voluntad de Dios, entonces Él es el que nos hace grande. Entonces, si es el que nos hace grande, si a Él es que debemos demostrar, entonces, si no hacemos lo que Él nos manda, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está el amor que le tenemos a Él? Cuando Él vino, nació como hombre, padeció, fue crucificado, derramó su sangre. ¿Dónde está el amor que le tenemos a Él? No tengamos amor. Si no guardamos su palabra. Por eso aún, cuando nosotros nos agreden, aún la Biblia nos dice a nosotros que cuando hablen de nosotros mintiendo, si es mintiendo, que nos gocemos. Y nadie se va a gozar de una gente que lo difame a usted, le diga una cosa que no es de usted, usted no se va a gozar. No. Pero usted teniendo el amor de Cristo, el amor de la palabra, ¿sabe qué hace usted? Usted respira profundo, pero la Biblia dice airado, pero no contendáis. Usted se baja y usted dice no. Yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, yo tengo el amor aquí ya, porque fue injertado. Y yo soy el que tengo que mostrar a quién yo tengo adentro. ¿Verdad? ¿A quién tengo que mostrar que tengo adentro? A Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso debo de afianzarme en su palabra y mostrar en mi vida quién es que me gobierna y de quién estoy lleno. Si estoy lleno de amor, amor voy a dar. Si no estoy lleno de amor ni de su palabra, pues de lo otro va a salir. Amén. Amén. Ese versículo bíblico habla sobre que me ama, que guarde mi mandamiento. Amén. Y mis mandamientos, dice, no son gravosos. Entonces,
El Señor nos manda a nosotros, si en verdad amamos al Señor, guardar su palabra y predicarla. Entonces la Biblia dice que demos por gracia lo que por gracia recibimos de parte de Dios. Amén. Nosotros la única gracia que recibimos de parte de Dios fue la que recibió Noé. Fue la gracia que recibió Lot en Sodoma y en Gomorra. ¿Cuál fue esa gracia? Que esa gracia lo libró a ellos de una catástrofe que llegó a la tierra. Amén. Entonces es importante nosotros conocer que el Señor nos habla a nosotros y nosotros sabemos como seres humanos que en la tierra hay dos facetas. O usted es vaso de Dios o vaso del mal. Entonces, cuando el Señor nos escoge a nosotros, porque dice en su palabra que Él es que hace en nuestra vida, así es querer como Él hacer, Amén. de su buena voluntad de Él, no de la de nosotros. A nosotros recibir la palabra de Dios, que es el amor, que nos libra a nosotros de la muerte que va a venir y de todas las cosas que van a venir a esta tierra, que nos libra a nosotros de la perdición perpetua que va a pasar. Ese amor, el Señor quiere incubarlo en nuestra vida y que nosotros lo pongamos a producir. Pero si nosotros agarramos su palabra, que es el amor de Dios, porque fíjese como dijo ahí la palabra, que el que lo ama guarda su mandamiento y que sus mandamientos de él no son gravosos. Entonces, si usted ama al Señor como usted dice que lo ama, debemos de nosotros no buscar los medios que hay hoy en la tierra, como la hermenéutica y cuantas cosas el hombre estudia para descifrar la palabra de Dios, sino que con el conocimiento bíblico absoluto, sin adulterarlo, como dice Primera de Pedro, nosotros debemos de afianzarnos a la Escritura. Amén. Y nosotros darla completamente, porque nosotros lo único que somos para Dios es cartero. El cartero le dan la carta para que se le entregue a su destinatario. Usted no tiene derecho a leer, a abrir esa carta, sino a entregarla como un niño demandado. Eso somos nosotros, siervos. Y dice Lucas 10, en el libro de Lucas 17:10, que somos inútiles. Entonces, la Biblia dice aquí que si nosotros podemos hacer cuantas cosas a nosotros se nos ocurran y no tengamos este amor que Él nos dejó, de nada nos sirve. Usted ve, podemos brincar, podemos saltar y hacer cuantas cosas. Vea, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice: si yo hablase lengua humana y angelicales y no tengo amor, ¿de cuál amor es que estamos hablando? Estamos hablando del amor de la verdad. Amén. De la Escritura. No del amor que hay hoy, que lo enseñan a usted a pecar, a ser transgresor de la Escritura, a violar los mandamientos de Dios con la misma palabra. No es de ese amor, sino que la Biblia dice: si yo hablase lengua humana y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y la ciencia y estuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Usted ve? Hay tres cosas que el Señor nos deja a nosotros como arra para nosotros agarrarnos, que es la fe. Eso está en el 13:13 de Primera de Corintios. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero dice más para abajo, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor es que nos libra a nosotros del pecado, de la esclavitud. Usted ve, nos crea una nueva conciencia, nos regenera, nos da un nuevo hombre, una nueva criatura en el Señor. El Señor eliminando todos nuestros deseos que nosotros traíamos del mundo y Él haciéndonos su mente de trasladándola a nuestra mente. Entonces nosotros podemos trasladarle lo de Dios a las demás personas con amor, pero con la verdad. Amén. 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 Ahí escuchamos que dice que a los que aman a Dios, su palabra no, sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos porque ya cuando una persona ama a Dios y es obediente a la palabra de Dios, ya en su conocimiento está agradecer al Señor por lo bueno y por lo malo. No se endurece porque le es muy duro, muy difícil el cumplirle al Señor. La Biblia dice que nunca, aquí en el 4:12,
que nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando a Dios nunca lo hemos visto, pero sentimos el amor y conocemos que Él nos ama. Y como vemos mencionando ahorita, acá en 1 de Pedro, capítulo 1, 22, dice: habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el verdadero amor, cuando nosotros nacemos de nuevo y vivimos y somos nacidos de una simiente incorruptible, que pensamos primero en el amor a Dios antes que el amor a nosotros, como lo mencioné ahorita, en cómo agradar a Dios y no cómo agradarse a sí mismo, porque la Biblia dice que primero debemos buscar el reino de Dios, su justicia, y luego todo lo demás será añadido. Amén. Porque es que Él está primero, Él primero, y luego lo demás viene añadido. Amén. Amén. Mire, hermano, que la Escritura nos manda a nosotros a guardar algo. Y si no lo guardamos, pues entonces el amor de Dios no está en nosotros. Y eso es uno de los pasos más importantes. Por eso la Biblia nos dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir. ¿Ven? Toda la escritura. Entonces no podemos coger una parte de la Biblia y sabiendo que la Biblia no dice esto, pero mira, la Biblia lo dice así, no, pero eso yo no lo hago porque eso era en aquellos tiempos, o es para tal pueblo. No, es para todo lo que se llama pueblo de Dios. Nosotros debemos respetar y no ser transgresores de lo que Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer. Mira lo que dice la Biblia aquí en 1 de Juan capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Amén. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? Dios vino una religión. Un día, la Biblia dice: el que guarda su palabra, en este, mire, bajo llanto, bajo lágrimas, con sufrimiento, pero lleva la antorcha de la palabra de Dios. En este, es la Biblia que lo está diciendo, es que se ha perfeccionado el amor de Dios. Porque Elías no andaba riéndose, que andaba con la antorcha de la palabra de Dios. Jeremías no se estaba riendo y andaba con la antorcha de la palabra de Dios, porque la guardaba. Y estaban batallando, como hoy en día todavía se le llama al que está buscando la perfección de Dios, se llama protestante, porque protesta porque no se está haciendo conforme a lo que dice la Escritura. Amén. A mostrar este amor, que dice que guarda que su palabra. La Biblia no está llamando, hermano, a amar a una religión ni a guardar una religión, sino a guardar los mandamientos que Cristo Jesús nos transmitió, para que se perfeccione el amor de Él en nosotros, para que nosotros andemos respetando su palabra, guardándola. Entonces la Biblia nos dice que en el que hace esto, es que se ha perfeccionado el amor. Amén. Amén. La Biblia habla sobre esa parte y habla también que se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Amén. Oiga, ¿para qué? Para arrastrarlo a usted a la perdición. En esa persona no hay amor. En la persona que tuerce en la Escritura,
para su conveniencia, no hay amor. ¿Usted sabe por qué? Porque esas personas viven por su estómago. ¿Usted ve? Tienen multitudes, tienen iglesias, pero no predican del verdadero amor que tienen que predicar. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene. Entonces es importante nosotros conocer que debemos de nosotros comernos, como dice la Biblia, bebernos, como dice la Biblia, su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra son las que respiran vida eterna. Más hoy en día, esos maestros que dice la Biblia que se amontonan, dice que tendrán comezón de oír. Amén. ¿Te ve? Esa gente hacen planes con los feligreses. No le predican la verdad absoluta, porque ellos creen que el amor es de la mente de ellos. Ellos no saben que el amor es la verdad. Que cuando usted le dice la verdad, usted se cohíbe de muchas cosas para lograr un objetivo que Dios nos dejó, su premio. Entonces es importante nosotros mirar la palabra de Dios, mirar quien nos está enseñando, porque nosotros somos de Bonao y muchas de las religiones de aquí de Bonao, hablando en plural y de República Dominicana, ellos no dicen la palabra legítima como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos hacen a veces estas reuniones y sabiendo la verdad entre ellos, entre los cabecillas, ellos dicen sí, pero no hablemos de eso, hablemos del amor. ¿Te ve? No le hablemos de toda esta gente. Entonces cuando usted le tapan la verdad, usted no tiene chance de prepararse de lo que viene. Entonces es importante nosotros reconocer que nosotros tengamos un alma de donde nosotros debemos de salvar. Y que si tengamos familia y hijos, nosotros debemos conocer dónde estamos pisando en realidad. Entonces el Señor nos dejó a nosotros un mapa, nos dejó su palabra como mapa de nosotros llegar al Padre, porque la Biblia dice que el que no viene en poder no llega al Padre. Amén. Entonces es importante nosotros conocer al Señor mediante su palabra, no con filosofía, no con emilética, no con cuánta cosa el hombre hoy está estudiando para conocer a Dios, sino que Dios nos manda a nosotros a renunciar a nuestros deseos carnales, ¿verdad? Y a nosotros afianzarnos en su palabra para que eso que Dios nos dejó a nosotros, que se llama la luz, que se llama su palabra, como dijo en Juan 3:16, dice que la luz vino al mundo. ¿Quién fue la luz? Jesús. Dice, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque las obras de los hombres eran malas. Porque todo el que no le predica la verdad aborrece la luz. Dice más para abajo. Dice, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas por la palabra de Dios, que es la luz, que alumbra los corazones. En realidad nosotros debemos de conocer que la palabra de Dios es el verdadero amor que nos lleva a nosotros a la salvación, suene como quiera sonar. Amén. Continuando con ese mismo pensamiento, en Juan 15:5, leemos aquí, dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En todo es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Refiriéndose a la palabra de Dios. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Esa es la cadena. Jesús permaneció en el amor de Dios, trayendo a nosotros y cumpliendo en carne, para que no digamos que no se puede, los mandamientos del Señor, de su Padre. Por eso Él permaneció en su amor, que es su palabra, es la verdad, ese es el amor.
Entonces, para nosotros permanecer en el amor de Cristo, nosotros debemos de cumplir y obedecer cada uno de los mandamientos que el Señor nos manda. Ahí es que demostramos verdaderamente si amamos a Dios, porque Él dice que el que dice que lo conoce y no guarda los mandamientos, pues es mentiroso. Es mentiroso. Entonces, ese es el círculo que nos da a demostrar lo que de verdad amamos a Dios y cuánto amamos a Dios. Amén. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicense, que el hermano comenzó a hablar de esa cita ahorita. Pero vamos a leerla ahora en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 10 al 12. No es importante que, amigo oyente, que usted medite, no porque lo estamos diciendo nosotros, sino que la Biblia que está hablando, este punto. Dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Amén. Para ser salvo. La verdad es amor. ¿Qué amarga? Sí, porque la Biblia dice que dulce en la boca, pero amarga el estómago, porque la verdad, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu de Dios, viene a limpiar todo lo que está sucio. Porque allí va a morar ¿quién? Él. Por eso Él ya no mora en edificio, ni en templo hecho de mano de hombre, sino en lo que Él construye a través de su palabra. Y quien no recibe su palabra para ser limpio, para ser transformado, se queda sucio. ¿Sucio de qué? De su carnalidad. Entonces no reciben el amor de la verdad, se desvían. ¿A dónde? A la religión, al yo creo. Entonces mire qué le hace el Señor a esto, porque Él está dando tiempo. Él no está dando tiempo a usted y a mí, y a todos, nos está dando Amén. tiempo de que de lo que tengamos malo, nosotros nos arrepintamos y vengamos a su palabra. Amén. Mire. Y a los que no quieren entrar, porque dijo la Biblia aquí, a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, porque creen que están bien delante de Dios, pero no están obedeciendo sus No mandamientos. están en la palabra. No están obedeciendo sus mandamientos. No reciben el amor de la verdad. Dijo la Biblia aquí, para ser salvo. Entonces Dios, como ve que es desechado, como leyó el hermano ahorita ahí, en el libro de Juan, porque no han creído, ya han sido, dice la Biblia, condenados, porque no creyeron a que a la palabra, a la verdad, al amor. Vamos a ver qué dice el verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, perdón. ¿Usted ve? En la escritura usted no está para complacerse, sino para complacer a Dios. Amén. Pablo dijo, ahora tengo yo que hacer lo que no quiero hacer, y eso tengo que hacer, ¿qué? Obedecerle. Obedecerle. Porque el Señor estaba en su trono y bajó aquí a lo más vil, a lo más inmundo. Y aún el libro de Efesios dice que Él bajó a la parte más baja de la tierra. Mire que el gran amor. Entonces, ¿cómo nosotros no le obedecemos a su palabra? Mire lo que dijo la Biblia aquí. A los que se pierden porque no recibieron que el amor de la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Entonces, ¿por qué desecharla? ¿Por qué conformarnos con que nos digan ministro? Porque tenemos saco y corbata. Debemos de glorificar a Dios y sentirnos gozosos porque decimos la verdad, porque predicamos el amor de la verdad, porque la transmitimos legítimamente. Porque la Biblia dice que un chin de levadura Leuda toda la masa. Amén. Entonces, esa parte entristece mucho a uno, varón, porque en aquel tiempo, hablando de cuando Noé,
Cuando Noé, el único que Dios halló gracia fue en Noé. Amén. Y esa gracia Noé se la repartió a su familia y quiso repartírsela a la humanidad, pero la humanidad se reía de Noé. Cuando Noé le predicaba, que la Biblia dice que Noé fue el primer pregonero de la justicia. ¿Cuál es la justicia? La divina. No su justicia ni mi justicia, sino que nosotros, conforme a la palabra de Dios, es que podemos hacer algo. Si andamos legítimamente. Entonces, el Señor nos inculca su palabra a nosotros, pero esa palabra, a nosotros tener, vuelvo y repito, nuestros miembros disciplinados, la palabra lo que hace es que nos corrige, nos dice, no, esto no, es así que se camina. Porque mire cómo dice en Apocalipsis, capítulo 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Entonces, ¿por qué Dios nos reprende a nosotros? Porque nosotros nacimos del pecado. Amén. ¿Te ve? Entonces, a nosotros engendrarnos el pecado a nosotros, Dios nos limpia, pero Él no nos va a limpiar a nuestro modo, sino que el Señor va a matar, dice la Biblia en Romanos 6:6, a fin de que este cuerpo, dice, sea destruido y que no sirvamos más al pecado. El pecado es todo lo que no proviene de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted habla cosas que no están asentadas en la escritura, cuando usted le busca la quinta pata de un gato que no la tiene, usted está en contra de la escritura. Usted está enseñando en contra de la palabra de Dios. Y usted no está enseñando el amor, sino que usted está enseñando la muerte. ¿Por qué? Porque esos filigreses que usted le enseña torcido van a superarlo a usted como maestro. Mateo 23:15 dice que esa gente cruza mar y tierra para buscar un alma, para buscar un prosélito, y la Biblia dice que después de hecha esa alma la hacen 2 veces más hijo del infierno que a usted mismo. Entonces usted va a dar mala cuenta de Dios, a Dios, de lo que usted ministró que no fue lo de él. Entonces es importante nosotros conocer cuál es el amor de Dios. El amor de Dios es el que nos corrige. El amor de Dios es el que nos dice a nosotros, no, no es así. Es como dice en su palabra. Porque la Biblia dice, el que cree en mí, como dice el pastor. No. El que cree en mí, como dicen los feligreses. No. La Biblia dice, Jesús hablando dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, como dice la Escritura, es que debemos de servir en manjar. Como dice la Escritura, es que nosotros debemos de actuar, aún a nuestra carne no le guste. Porque la Biblia no dijo que le iba a gustar a nuestra carne, sino que la Biblia dice que nosotros debemos de crucificarla. ¿Para qué? Para que entonces viva la palabra de Dios en nuestra vida y nosotros podemos darle amor a los demás. Amén. Amén. Hay personas que consideran que Dios no es amor, porque como mencionamos ahorita, la palabra dice que tenemos un poquito me veréis y otro no me veréis, y en el momento de no me veréis, en ese momento la persona automáticamente dejan de amar a Dios y se apartan de Él, dejan de serle fiel. Entonces, aquí en el libro de Romanos 8:35, en forma de pregunta nos dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Entonces, para lo que muchos llegan al Evangelio y dicen, bueno, los hijos de Dios no le pasa nada, no tienen que pasar por ningún problema, no tienen que pasar por tribulación, no tienen que tener ningún sacrificio. Escuchamos allí que el Señor nos corrige por medio del castigo, por medio de la corrección. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, en segundo de Pedro, en segundo Timoteo 3:10, aquí el hermano Pablo le habla al hermano Timoteo sobre lo que hay que persistir en el Señor. En el 3:10 dice,
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todo me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, cuando nosotros padecemos persecución, no es porque el Señor no nos ama o no nos quiere librar de la ira venidera, no. Es porque Él, a través de angustia, de tribulación, de persecuciones, Él nos moldea, Él nos cría a su imagen y semejanza, como debemos ser santos, porque Él es santo. Entonces, si el Señor nos la pone fácil en todas, nosotros en ningún momento nos vamos a acordar del amor de Él. Nunca en ningún momento vamos a aclamar y a sacrificar nuestra carne por Él. Porque tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús vino a mostrarnos que hay que sacrificar la carne a los deseos y a todo para poder demostrar el amor al Señor, para poder cumplir con Él. Y para otros que dicen que eso lo voy a buscar, eso lo voy a dar para ahorita. Amén. Digan, se lo voy a buscar porque me fue. Mire, siguiendo el tema, el amor del Señor y al Señor, el amor que Él nos exige, el que guardemos sus mandamientos, ahí demostramos que lo amamos a Él. Entonces nosotros respetar y amarlo a Él, pues entonces eso nosotros transmitimos, ¿qué? Su amor, que es su palabra. Vamos a leer ahora en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10 al verso 13. A ver lo que nos dice la Biblia. Aquí dice: si guardas mi mandamiento y permaneces en mi amor, así como yo lo he guardado su mandamiento de mi Padre, permanezco en su amor. Dice el verso 13: nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo Amén. mando. ¿Qué es lo que nos manda? A caminar como dice la Escritura, a doctrinar como dice la Escritura, a enseñar como dice la Escritura. No como yo creo, sino como está aquí. No, pero búscale contexto a eso, pero la Biblia la tenemos enfrente. Claro. ¿Cuál contexto más? La Biblia la tenemos aquí, en el frente. No tratemos de nosotros persuadir a Dios, porque no tenemos forma de persuadirlo a Él, para que las cosas sean como nosotros queremos, sino como Él nos manda. Mire, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, porque Él puso su gran amor, que puso su vida por nosotros. Ahora nos exige que andemos como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? En paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, para mostrarnos todos los frutos del Espíritu. Por eso el hombre carnal, la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 en adelante, que no percibe las cosas espirituales, porque han de ser discernidas espiritualmente. Así dice la Biblia allí. ¿Cómo nosotros le mostramos el amor de Dios? Haciendo las cosas que a Él le agradan, no lo que le agrada a mi mente, a lo que yo creo, a lo que yo escuché. No, es lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Amén. No, y que en el mismo orden la Biblia dice que el sentir de la carne es enemistad contra Dios. Amén. Cuando usted predica lo de su mente, usted está predicando el sentir de su carne, lo que es enemistad contra Dios. Entonces es importante nosotros conocer esa parte. Entonces muchos de nosotros digamos que nosotros queremos, que nosotros amamos aún a nuestro prójimo, pero si usted ama a su prójimo, usted no quiere hablar de mentira. No puede porque ama a su prójimo, ¿verdad? Amén. Si usted ama a su prójimo, usted no puede tirarle dicho, porque usted guarda los mandamientos. Y es como a ti mismo, a ti no te gusta que te... Exactamente. Entonces, fíjese lo que dice en el libro de Mateo, capítulo Mateo 22:37.
Vamos a leerlo desde el 36. Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Hablando del Viejo Testamento, donde muchos hoy están ahí todavía. Entonces dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Entonces, cuando usted, supuestamente, que lleva los mandamientos, le habla mentira a su prójimo, usted no está llevando ningún mandamiento. Cuando usted le coge lo del prójimo, usted no está llevando ningún mandamiento. Cuando usted le codice a la mujer que es de su prójimo, usted no ama al Señor. Cuando usted le tira dicho a su prójimo, usted no ha conocido de Dios. Porque el prójimo tiene la imagen de Dios, dice la Biblia. Amén. Y tan siquiera por el prójimo tener la imagen de Dios que es el rostro de Dios, que Dios tiene orejas, tiene ojos, tiene corazón, tiene todo lo que nosotros tengamos. Entonces usted no ama al Señor ni lo ha conocido jamás. Es importante usted saber dónde usted está pisando. La Biblia dice que amemos no de palabra, sino con los hechos y en verdad. Amén. También quisiera dirigirme a esas personas que aún en su corazón y en su mente dicen que no es tiempo todavía de ellos agradar al Señor, porque están muy jóvenes, porque Se quieren dar vida. hay que darse vida. Todavía están muy jóvenes, tienen que darse vida, y otros dicen que cuando ellos piensen que ya no van a hacer lo mal hecho, ahí que van a hacer, de que para no. Pero les voy a mostrar otro gran amor de Dios hacia nosotros. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Para eso también que dicen que cuando llegue el momento de que estén agonizando, ellos van a arrepentirse al Señor, porque muchos dicen que el Señor siempre viene y nunca llega. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Todavía el Señor, desde el principio que entregó a su Hijo, que nos demostró su gran amor, todavía tiene ese amor, esa paciencia para esperar que todas esas personas que todavía están esperando una señal, esperando que el Señor le hable, para poder buscar de Él y agradarle a Él, abran el entendimiento y vengan hacia Él. Ya la señal está aquí, ya la palabra. Nadie tiene excusa de decir, no, a mí nadie me habló del Señor, a mí nadie me advirtió de lo bueno y de lo malo. Pero a ti que estás viendo, el arrepentimiento es automáticamente, no tienes que esperar al último momento. Tú tienes que poner en tu corazón el querer agradar al Señor y arrepentirte de corazón, y Él te va a llenar de todo lo que te hace falta. Amén. Amén. A ver lo que dice Gálatas capítulo 5 versículos 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, Amén. solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, Un minuto. sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. No podemos darle ocasión a la carne, a que nuestra carne se engrandezca, a querer o a creer que somos más que nadie. Nosotros, como dijo el hermano ahorita, que dice Lucas 17:10, somos servidores de Él. El amor de Él es que debemos demostrar, no solamente el amor fraternal, no es simplemente decir en nuestra boca, yo te amo. No solamente que salga de nuestros labios, sino que nosotros lo manifestemos conforme a lo que dice la Escritura. Entonces, si usted tiene el amor de Dios, usted no quiere ni maldicencia,
ni nada que sea ofensivo para con su hermano, sino que usted lo llama a paz, a consejo, a paciencia, a todos los frutos del Espíritu, porque a esto no ha llamado el Señor. Amén. Que Dios le guarde y que Dios le bendiga. Amén.